Parecía el comienzo de un punto de inflexión. Sin embargo, una segunda decisión cambió rápidamente el panorama, transformando las esperanzas de muchos fieles en renovada ansiedad. Y la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuál es la verdadera cara de Roma? Porque ambos movimientos no pueden significar lo mismo. Santiago Martín, sacerdote y comentarista de gran influencia en el mundo hispanohablante, ha estado hablando sobre este tema estos días. Su análisis es incisivo y vale la pena seguirlo paso a paso. Como siempre, lo presentamos como lo que es, su opinión. Empecemos por el primer paso. A mediados de junio, el Vaticano dio un rotundo no a la Iglesia alemana. En una carta fechada el 17 de junio, el cardenal Roch rechazó la petición de los obispos alemanes de que laicos predicaran durante la misa. La homilía, escribió, es parte integral de la liturgia, reservada a los sacerdotes y diáconos. Para quienes en Alemania se oponen al camino sinodal, el largo proceso de reforma que ha abordado temas como las bendiciones para parejas no heterosexuales, el sacerdocio femenino y los ministerios laicos, esto supone un soplo de aire fresco. Roma, por fin, le pone fin. Luego viene el segundo movimiento, y todo cambia. Pocos días después, el Vaticano nombró un nuevo obispo para Eichstätt, Baviera. Su nombre es Christian Wirtz, hasta hace poco obispo auxiliar de Friburgo. Y aquí lo importante no es el nombre, sino la historia que conlleva. Wirtz no es un moderado cualquiera. Votó a favor de las tesis más controvertidas del camino sinodal, desde las bendiciones para parejas no consagradas hasta la apertura del debate sobre el sacerdocio a las mujeres. Luego está el detalle que marca la diferencia. La diócesis de Eichstätt estuvo dirigida hasta la renuncia de su obispo, por un prelado fiel a la doctrina, uno de los pocos en Alemania que se opuso públicamente al camino sinodal. Según el relato de Santiago Martín, ese obispo había renunciado alegando que ya no podía soportar la presión a la que estaba sometido. En su lugar, ahora llega un hombre que se encuentra entre los partidarios de esa postura. Y aquí están las dos medidas, una al lado de la otra. Por un lado, Roma prohíbe a los laicos predicar, rechazando aparentemente la línea alemana. Por otro, promueve a un obispo de esa misma línea, reemplazando a uno de sus pocos opositores. Ambas cosas no pueden tener el mismo significado. O Roma ralentiza el camino sinodal o lo apoya. Para quienes en Alemania acababan de respirar aliviados, el nombramiento fue, según Santiago Martín, un verdadero golpe bajo. Y ofrece un ejemplo concreto que vale más que 1000 argumentos. En Hamburgo, un grupo de padres católicos, en su mayoría no alemanes, latinoamericanos y polacos, luchan para garantizar que la ideología de género no se enseñe en las escuelas católicas. Se reunieron con el arzobispo, 2 veces con el director de la escuela, escribieron a la nunciatura e incluso presentaron una queja canónica. El resultado, hasta ahora, ha sido ninguno. Para algunos, observa Santiago Martín, esto es sinodalidad. Escuchar. ¿Pero escuchar a quién? A quienes piensan como ellos. A los demás, a los padres que defienden a sus hijos, no se les escucha en absoluto. Y aquí el contraste se vuelve flagrante. Mientras que la sociedad de San Pío de Etis es excomulgada por su fidelidad a la tradición, los partidarios de la línea alemana son promovidos. Santiago Martín lo dice sin rodeos. Son precisamente estos episodios los que dan argumentos a quienes abandonaron Roma. ¿Lo ven? Dicen. Nos excomulgan.
y a quienes hacen estas cosas incluso se les recompensa. Este canal no apoya esta tesis. El Papa sigue siendo el Papa, y el cisma nunca es la solución. Pero es una objeción que, ante hechos como estos, resulta difícil desestimar con un simple encogimiento de hombros. Luego está el tercer gesto, más sutil, expresado únicamente con palabras. El cardenal Castillo, arzobispo de Lima, tras una audiencia con el Papa, expresó su satisfacción. La Iglesia avanza hacia la unidad en la diversidad. Dicho así, es una frase preciosa. Unidad en la diversidad. ¿Quién podría oponerse? Pero Santiago Martín nos invita a detenernos y preguntarnos qué significa realmente. Si la unidad en la diversidad significa que tanto la misa nueva como la antigua pueden celebrarse libremente, entonces es algo bueno. Si significa que quienes desean comulgar en la lengua pueden hacerlo sin humillación, al igual que quienes la reciben en la mano, entonces es correcto. Pero si unidad en la diversidad significa que en algunas parroquias se bendicen las parejas irregulares y en otras no, que en algunas diócesis habrá mujeres que se autodenominen sacerdotisas y en otras no, que en algunos países la práctica de la no heterosexualidad se considerará un pecado y en otros no. Entonces, esa frase encierra una bomba. Porque una iglesia como esta no está unida, simplemente está dividida de forma ordenada. Diversidad, sí, pero la unidad se vuelve imposible. Y aquí, Santiago Martín da en el clavo. La unidad, dice, solo se puede lograr en torno al uno. Es el lema de León XIV. En el uno, que es Cristo. La unidad se fundamenta en Jesucristo, quien es la verdad. Y la verdad, como enseña el Concilio Vaticano II, se nos transmite a través de la palabra de Dios y la tradición. Olvidar cualquiera de ellas implica construir una unidad que no se basa en Cristo. Y aquí es donde surge la advertencia más seria. El cisma de la sociedad de San Pío X, dice Santiago Martín, es un asunto grave. Pero eso no será nada comparado con lo que podría suceder si intentáramos olvidar 2000 años de enseñanza para construir una iglesia diferente, incluso en contra de lo que está escrito en el Concilio Vaticano II. Porque entonces, advierte, muchos se irán. No solo los amantes de la misa tradicional, sino también aquellos que no aman esa misa en absoluto, pero que no pueden aceptar la construcción de una iglesia más allá de Cristo. Sus palabras son duras y deben tomarse con cautela. Pero el punto que plantea es cierto. La unidad comprada al precio de la verdad no es unidad. Es otra cosa, algo que simplemente lleva el nombre de unidad. Para ser justos, también hay que mencionar la otra perspectiva. El nombramiento de obispos es prerrogativa del Papa, y un solo nombre no define una doctrina. La unidad en la diversidad también puede tener el significado positivo del que habla el propio Santiago Martín. La prohibición misma de la predicación laica demuestra que Roma, en ciertos aspectos, la está frenando. En resumen, la situación es más compleja que un simple Roma ha traicionado. Hay indicios que apuntan en direcciones opuestas. Pero ahí radica precisamente la dificultad. Porque las señales opuestas, colocadas una al lado de la otra, no se anulan entre sí, se confunden. Y la confusión en la Iglesia ya es una herida en sí misma. Para Santiago Martín, la solución no reside ni en la rebelión ni en la rendición. Se resume en una sola palabra: continuidad. El Concilio Vaticano II, interpretado con la hermenéutica de la continuidad de la que hablaba Benedicto XVI,
no como una ruptura con el pasado, sino en armonía con él. Desde ahí, afirma, se puede trabajar verdaderamente por la unidad y proclamar a Cristo con firmeza. Fuera de ese punto, cualquier unidad es frágil, porque está construida sobre arena. Y no es el único que piensa así. En los últimos días, más de una voz autorizada ha reiterado que, para evitar que la escisión crezca, debemos poner fin a la confusión, empezando por lo que está sucediendo en Alemania. ¿En quién confiamos, pues? Santiago Martín lo dice, y nosotros lo decimos con él, en el Espíritu Santo que defiende a la Iglesia de todo error. La Iglesia es indefectible, y ninguna confusión humana tendrá la última palabra. Pero la confianza no es pasividad. Significa trabajar para asegurar que la Iglesia permanezca fiel a Cristo y orar, especialmente por el Papa, para que nos guíe con claridad en estos tiempos de confusión. Porque el verdadero antídoto contra el cisma venidero no es una nominación ni un documento. Es volver al uno, a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Todo lo demás, sin Él, es diversidad sin unidad. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.